¿Por qué digo arbitraria y peleonamente? Porque son los que salen a la calle, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, a discutir las tradiciones que nosotros tenemos, a decir que esto y que lo otro, y a cambiar las cosas, y a pelear, queriendo ellos tener razón en ese sentido. Porque ellos no son ni siquiera conscientes de que ellos los están haciendo porque están siendo arrastrados por muertos que se le han pegado, que están ahí, que se hacen pasar por lo hace, y que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta, y son muertos que vienen a destruir lo que hay, para entonces ellos imponer lo de ellos, creando nuevos tratados. Porque yo les digo, el misterio que la gente va y compra y busca, aunque no esté vinculado con un LUA, regularmente entra en un altar donde se ha servido y se sirve con LUA también, con ley de LUA, con reglamento de LUA. Y ese misterio llega ahí, ese ser llega ahí, y ese ser respeta el reglamento del LUA. Tiene sus formas distintas de tratarse, pero respeta el reglamento del LUA. El que usted ve que está en un sitio y está rompiendo todo el reglamento de los LUAs y de lo que nosotros hemos heredado por tradición de nuestros antepasados y ancestros. El que llega así es el muerto, que ni siquiera el mismo dueño del altar sabe que es un muerto pegado, que es un muerto inconsciente completamente. Entonces, en la división, en la familia de los Tillán, es donde usted ve que más se infiltran muertos, que más se disfrazan muertos. Muchas veces, lamentablemente, a conciencia, o sea, que lo sabe el servidor de misterio, que lo sabe el servidor de misterio, pero que no tiene la valentía, el coraje que hay que tener para decir esto es un muerto o una muerta que yo compré, que yo me traje, que yo he hecho, y se llama de tal manera. No solamente Daniel Sedano Castillo el que hace eso, aquí tenemos bastante gente que dice los nombres de sus muertos y de sus muertas sin ninguna clase de vergüenza, porque no tienen por qué tener vergüenza. No tienen por qué tener vergüenza. Claro que no. Eso es espiritismo lo que nosotros practicamos. Es espiritismo. No hay por qué tener vergüenza. Yo misma lo he dicho en varias ocasiones, que en mi altar hay una guedesa heredada, claro que sí, a la que nosotros le llamamos la misericordia. Claro que sí. Y que esa guedesa sirve alineada al Celidantó. Pero, ¿por qué entonces no podemos reconocer que eso es así? ¿Por qué no podemos reconocer que cuando vienen personas a nuestros altares y se le dan ciertos puntos, esos puntos son seres que se les entregan a las personas? ¿Por qué hay que hacerlo siempre a escondidas, no diciéndole a la gente la realidad? Eso que me preguntó esta señora con relación a la Tillana. Esa pregunta de si existe una hermana de Tillán que se llame Tillana y tenga ese tipo de preferencias, se la tiene que contestar, sobre todo, los que sirven con Tillán. Yo voy a dejar esta pregunta en el aire para que sean ellos donde estén, donde yo ponga estas cápsulas, los que contesten eso. Pero yo estoy diciendo lo que entiendo, o sea, desde mi experiencia, que se trata de esos seres. Incluso, fíjense ustedes, tiene una preferencia muy específica. Puré de papa con mantequilla, con leche, que le pongan huevo, que sé yo cuánto. Es muy posible que incluso cuando tuviese vida, que cuando vivía, esa era una de sus comidas favoritas. Entonces, cuando sube esa muerta a cabeza de quien sea que la tenga en su altar, pide una comida que le gustaba cuando estaba viva. Incluso podría ser, no sé, qué sé yo, con esa preferencia de mantequilla y leche, yo me atrevo a decir que es una muerta europea. Porque me extrañaría, me encuentro un poco extraño que una muerta, por ejemplo, africana o indígena, prefiera la mantequilla y la leche en el puré de papa. Sí puede pedir papa porque
porque los esclavizados, no tanto los indígenas, pero los esclavizados sí conocieron la papa después, cuando porque la trajeron los... Recuerden que la papa es originaria de América, sobre todo de Sudamérica, y los españoles y los franceses pues comercializaban y trajeron papa a la isla desde Sudamérica. La papa no es europea, ni es africana, ni es asiática. Es o sea, del continente americano, suramericano sobre todo. Entonces, ellos sí conocieron la papa, pero esa exquisitez, ¿no? De ponerle mantequilla, de ponerle leche, parece más como que es europea. Pero donde está esa muerta, quien la tiene, esa muerta, que es lo que me da a mí la impresión que es una muerta, o la persona que tiene esa muerta no sabe que tiene una muerta, se le pegó por ahí en algún lugar, o si fue a buscarla en algún sitio, si la compró, si se la entregaron y está entonces haciéndola pasar por una integrante de la familia Antillán, lo está haciendo desde mi punto de vista incorrectamente, porque no se puede engañar a la gente. Ahí es donde está el problema. No es en tener en tu casa un espíritu, porque nosotros somos espiritistas. Es en hacerle creer a la gente una cosa que no es. Y yo por eso vengo diciendo hace tiempo, quienes tienen espíritus en su casa no vinculados a loaces, vayan haciéndose ustedes el favor de reconocerlo y de ponerles los nombres, de decir los nombres de sus espíritus, porque no hay nada malo. Si nosotros aceptamos y celebramos, por ejemplo, a Daniel Sedano Castillo, Daniel el Padrino, lo aceptamos como un servidor de misterio que es indudablemente. ¿Y con quién es que Daniel el Padrino está sirviendo hace 27 años? Entonces, ¿cuál es, como dicen los muchachos en la calle, los jóvenes, cuál es la dema que ustedes tienen? ¿Cuál? Viene siendo hora ya de hacer este servicio con honestidad y, como digo, también bajar un poco de eso de las nubes. Cuando yo oigo a la gente que te dice, yo solamente sirvo con loaces y con metresas. Bueno, imagínese usted. Entonces, ¿cómo se montan? ¿Por qué son espiritistas? No lo sé, o sea, son cosas. Y cuando uno mira para todos los lados, para donde el culto a María Leonce en Venezuela, cuando usted mira para Cuba con la regla de Ocha, cuando usted mira para Brasil con el candomblé, esa gente tan orgullosa de hablar de sus muertos y de reconocer que los muertos son los que le abren la puerta al semidios, llámese Lua, ese semidios como llámese Orisha. ¿Cuándo nosotros los dominicanos vamos a aceptar nuestra realidad y a vivirlo con dignidad y con alegría? Porque eso fue lo que nosotros heredamos. No con tanto miedo a lo que puedan decir y no queriendo convertir todo en santos o tratando todo lo que se manifiesta en nuestro altar como lo que no es. Como lo que no es. Nosotros somos espiritistas, somos animistas y en el animismo se brega con las ánimas. Y las ánimas ese nombre ánima es el equivalente a espíritus.